Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Ya está aquí en el estudio con nosotros Juan José Molina, secretario general nacional de Avanzada Progresista. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Siempre estar aquí. Quisiera que comenzáramos esta entrevista haciendo un análisis de lo que ocurrió ayer y sobre todo de las expectativas que había de los anuncios que hiciera el Ejecutivo Nacional de que ayer se iba a anunciar públicamente un sacudón de la revolución, que este sacudón de alguna forma fue extendido hasta el 15 de agosto. Muchos estaban esperando que el día de ayer se dieran los nombres de los nuevos miembros del gabinete del Ejecutivo Nacional, hecho que no ocurrió. Quisiera que nos diera el análisis de esta situación. Bueno, fíjate, el gobierno nuevamente estira la arruga de los graves y profundos problemas económicos que tenemos. Todos los venezolanos estuvimos muy pendientes y a la expectativa de lo que iban a significar esas medidas económicas o nuevas propuestas que iba a hacer el gobierno nacional. Y bueno, entendemos quienes nos manejamos en el ámbito de lo político que el día 20 viene un congreso del PSUV, que seguramente desde ahí él tiene que explicarle a las bases, a la militancia del partido, cuáles van a ser esas medidas, y lo extiende hasta el 15 de agosto. El venezolano tiene muchos problemas, serios problemas económicos, la situación del desabastecimiento, de esa producción de puertos que yo llamo, el problema que tenemos del alto costo de la vida, 62% la tasa de inflación interanual, el problema de lo que significa la exclusión de miles de jóvenes en este momento que no tienen actividad económica, que no tienen ninguna participación, no participan en una constitución participativa y protagónica, como se enuncia la constitución, pues 1.700.000 jóvenes no tienen cómo participar. Eso yo creo que afecta a todos los venezolanos, a la familia venezolana, y no se resuelven los problemas esenciales. Así que yo creo que el gobierno nuevamente da un retroceso frente a lo que significa las necesidades del pueblo venezolano a respuestas en el tema económico. Hablando del tema económico, el presidente también hizo una declaración. Él dijo que Venezuela goza de buena salud financiera tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Cree usted que esto es así? Bueno, yo no lo creo porque el tema económico es una respuesta, o sea, la situación económica del país es una respuesta a las propuestas financieras que tiene el gobierno. Yo lo que creo es que lo que hay es una gran corrupción, que este gobierno tiene problemas de corrupción, problemas de ineficiencia en la aplicación de los mecanismos financieros para que pueda Venezuela tener respuestas en el tema económico y lo hemos visto. Por ejemplo, estamos esperando que el presidente o que alguien en el gobierno diga quiénes son las empresas que se llevaron 23.000 millones de dólares. Es decir, el equivalente a las reservas internacionales venezolanas a través de Cadivi, los 18.000 millones de dólares que han sido entregados en negocios, acuerdos con el gobierno cubano, sin que yo diga que tengan o no razón, sino que, bueno, expliquen al pueblo venezolano en qué y quiénes han usufructuado esos recursos del pueblo. A propósito de esa supervisión, el presidente Nicolás Maduro también decía el día de ayer que iban a supervisar todas las empresas que se le habían otorgado divisas en estos primeros 6 meses del año. ¿Considera usted que esto es una medida apropiada, la supervisión de a quienes se le entregaron los dólares y el uso correcto que se le dieron a estas divisas? No, obviamente, yo creo que eso es una medida acertada, pero tiene que decirse cuáles y quiénes fueron las empresas de maletín a las que se le entregaron esos recursos. Yo creo que el tema de esas listas que están sacando de las personas a las que se le han entregado dólares, bueno, a lo mejor tienen alguna intención de colocar a la gente en entredicho a los efectos de que se le investigue, ¿no? Yo creo que el gobierno desde el principio, cuando asigna unas divisas, tiene un control absoluto de lo que a ti te están entregando. Ellos saben a quién le están entregando el dólar, a quién le están entregando en qué banco. Así que yo creo que es un tema de ineficiencia en el mecanismo financiero venezolano. Hay un tema que también es muy interesante y es saber cómo está la unidad
a la fecha. Hay muchas expectativas de lo que está ocurriendo dentro de la unidad. Hay quienes dicen que hay fracturas que son insalvables. Las declaraciones, por ejemplo, de Ramón José Medina, de alguna forma pusieron en evidencia muchas diferencias acerca de la forma adecuada de hacer abordaje político a situaciones puntuales, como por ejemplo la propuesta de la salida ya. Yo quisiera que usted nos hablara de cómo está la unidad a la fecha y, por ejemplo, considerando que el día de ayer hubo una reunión a la cual no asistieron Voluntad Popular ni Antonio Ledesma, quisiera que nos hablara de si existen diferencias o si la unidad hoy es unidad. Bueno, mira, acuérdate que la unidad es la concurrencia de organizaciones políticas. Nosotros decidimos en el año 2009 para poder trabajar, accionar políticamente y electoralmente, nos concertamos para lograr muchísimos objetivos electorales. En ese sentido nombramos las organizaciones políticas a Ramón Guillermo Veledo como vocero de la Mesa de la Unidad, porque un partido político X no acepta que el jefe político de otro partido hable por él. Eso no lo va a aceptar ninguna organización. Entonces, Ramón Guillermo Veledo es el vocero. La respuesta que dio Ramón José Medina a una pregunta que se le hizo, bueno, yo te digo que nosotros sí tenemos un plan, pero no solo para liberar a Leopoldo López, para liberar a todos los presos políticos, para traer a Venezuela a los exilados. Y ese plan no es otro que nosotros rescatar el Estado de Derecho y hacerlo a través de una propuesta electoral, constitucional, pacífica, que nosotros creemos que tiene que ser en la que nosotros nos manejemos. Precisamente usted ha dado en el punto de que la unidad es una coalición política que tal vez persigue objetivos más electorales que políticos, por así llamarlos. ¿De qué manera solventar esas diferencias para dar respuesta a todas aquellas personas que se sienten identificadas con la oposición? Bueno, mira, justamente con diálogo nosotros tenemos que hablar. Hubo un grupo de organizaciones políticas que pusieron una política en la calle, que yo considero desde mi punto de vista que fue una política nefasta para la unidad. Ahora, seguramente a ellos les produjo rédito electoral, levantaron banderas de algún tipo de sentimiento en algunos sectores del país, pero yo creo que fue un error. Esa propuesta política para la unidad en su conjunto fue un error. Ahora, nosotros tenemos en este momento que recapacitar. Quienes decimos ser líderes de las organizaciones políticas, tenemos que recapacitar, que pensar que viene un cuatrienio electoral, que nosotros tenemos que organizarnos para poder enfrentar a quienes hoy en día se quieren perpetuar en el poder y que la única forma, el único mecanismo es que nosotros a través de la unidad, a través de una unidad verdadera, la unidad es un camino y tú no puedes estar caminando por el lado derecho o por el lado izquierdo del camino. Tienes que ir por el centro, con mucha disciplina. Si nosotros no actuamos con disciplina, respetamos los reglamentos que tenemos en la mesa para las actuaciones concurrentes y conjuntas de los partidos políticos, nosotros vamos al fracaso si no asumimos con responsabilidad esa disciplina. Se nos agotó el tiempo. En pocas palabras, ¿cuál es la propuesta de Avanzada Progresista? Bueno, nosotros tenemos una propuesta para el país, una receta, una fórmula democrática para que los venezolanos puedan establecer sus prioridades, nosotros escuchar esas prioridades y poder entonces a través de gestiones eficientes y eficaces que el pueblo reciba respuestas a sus necesidades fundamentales. Bueno, se nos agotó el tiempo. Le damos las gracias a Juan José Molina, secretario general nacional de Avanzada Progresista, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias.